42 minutos. Saludamos al economista Luis Corral, portavoz del Frente Nacional Antiminero. Antes de escuchar a nuestro experto invitado, vale la pena comentar que la minería en nuestro país se encuentra en un punto de quiebre. Convivimos con varias realidades superpuestas: la minería legal que avanza con lenidad por parte del Estado y sin consensos, la minería ilegal que se expande con violencia, la minería criminal que opera como un poder paralelo en varias provincias del país. Lo que es evidente, en buena medida, así lo demostró un reportaje de este medio de comunicación el pasado fin de semana, con alta actividad de la minera DPM, supuestamente en una zona cerrada, prohibida, Quimsacocha. El Estado da la impresión de haber perdido capacidad de control. Hay dudas a momentos por acciones del propio Estado de que hay más bien, a más de lenidad, incluso una complicidad. Y las comunidades sienten que sus territorios están siendo ocupados sin consultas, sin beneficios, sin garantías. La versión más importante sobre este tema nos puede dar un luchador, el economista Luis Corral, quien por años, por décadas, ha venido luchando por el agua y en contra de los graves efectos que produce la gran minería en el país. Él, de hecho, es actualmente el portavoz del Frente Nacional Antiminero. Le damos la bienvenida, Luis. Cuéntenos cómo se encuentra el país. Hay hechos relevantes como las reformas que se hicieron a la ley de minería y electricidad, pero hay también hechos no menos relevantes como la aceptación que hizo la Corte Constitucional hace pocos días a una demanda aparentemente, hasta donde conocemos, muy bien motivada, que enviaron las comunidades de El Austro con la representación de su abogado Yacu Pérez. Le escuchamos. Muy buenos días, Gustavo, a través suyo también. Buenos días a toda la audiencia, Antena 1. Sí, pues efectivamente estamos en un momento muy crítico en el país. Lamentamos mucho el día de hoy informar a la ciudadanía del asesinato de Remigio Urbano Guamán Machuca, habitante de la parroquia rural Bella María del cantón Santa Rosa, en la provincia del Oro, un valiente activista, luchador en defensa del agua y la vida, principalmente contra el proyecto minero a cielo abierto, Cangrejos, pero también activista contra la minería ilegal en esta parroquia tan importante del sur del país. Fue asesinado por sicarios y pues lamentamos muchísimo. Nuestra solidaridad con todos los luchadores de Santa Rosa y de Bella María en particular. ¿Cuándo se dio este hecho que lamentablemente ha pasado inadvertido de nuestro conocimiento? Si nos puede dar mayores detalles. Sí, claro, esto ocurrió el sábado 9 de mayo, mientras el compañero Remigio conducía su camión, fue avaliado por sicarios que en una moto lo dispararon. Iba acompañado de sus dos hijas y lo hirieron de muerte prácticamente. Luego hubo un accidente, logró escapar, pero en el accidente y por las heridas de bala terminó muerto el compañero Remigio Guamán Machuca. Nuestra solidaridad a su familia y a todos los luchadores de Santa Rosa. Lamentamos este hecho, que es uno más que se suma a una ya larga lista de muertes, por decirlo menos sospechosas, de personas, dirigentes antimineros pro agua en Ecuador. Vayamos al punto central, a lo que está pasando en el ámbito, sobre todo, del marco legal existente en Ecuador y la actuación de las autoridades, que tienen como primera función cumplir con el pueblo ecuatoriano que los eligió, o habiendo adquirido en otros casos posiciones importantes clave, como en ministerios o direcciones de control por nombramiento directo de esa persona que ha sido elegido también por el pueblo ecuatoriano, el presidente de la República. Sí, es lamentable cómo se ha acelerado en estos últimos años el proyecto megaminero en su conjunto en el país. Habíamos denunciado durante todo el año anterior el conjunto de leyes que permitieron al gobierno nacional
llegar a esta última ley, la ley de transparencia, que criminaliza directamente a todo actor social que pudiera oponerse a los proyectos de minería legal. La ley de transparencia impide que las organizaciones sociales puedan levantar su voz contra la minería llamada legal. Por otro lado, tenemos la inconstitucionalidad, reforma a la ley minera, a la inconstitucional ley minera que ahora está vigente en el Ecuador y que ha merecido, como usted mencionó, la entrega de importantes acciones de inconstitucionalidad. Una de ellas, la que usted mencionó, también la que presentamos nosotros conjuntamente con Ecuarunari y con Yas Unidos, y hay aproximadamente 14 demandas presentadas. La demanda de ustedes tuvo también ya una aceptación para su tratamiento en la Corte. Todavía formalmente no, está siendo, bueno, fue acogida, ¿no? Fue acogida. Tenemos entendido que está en manos de uno de los jueces constitucionales, y yo lo que entiendo es que se acogerán todas las medidas y se llevará a cabo, diríamos, una acumulación de medidas de inconstitucionalidad para tratarlas de una sola vez. En todo caso, estamos esperando respuestas más formales. Por ahora sabemos que el proceso está tomando demasiado tiempo. De hecho, el gobierno está actuando sobre la base de una ley inconstitucional. Firmó el contrato de explotación de cangrejos. Imagínense usted, sin que hayan habido absolutamente ningún proceso, ni de consulta ambiental, ni de consulta libre preinformada en los pueblos y comunidades de Santa Rosa. Se firmó el contrato de explotación, consideramos que de manera ilegal. Menos grave que firmar, porque firmar implica una enorme responsabilidad en textos que desgraciadamente no los conocemos, pero en un segundo lugar está el hecho de aceptar anticipos de la minera, que según ha trascendido se lo hizo con el proyecto Cangrejos. Sí, ese dato exactamente de cuál sería el anticipo no tengo yo a la mano, pero efectivamente ha sido la modalidad, ¿no? Recibir regalías anticipadas. Pasó con los dos proyectos mineros que están ejecutándose en Zamora Chinchipe, y este es un mecanismo a través del cual efectivamente el gobierno demuestra, los gobiernos de turno demuestran que hay una incidencia en el flujo de ingresos fiscales. Sin embargo, son ingresos que luego se descuentan cuando el proyecto entra ya en fase de explotación, evidentemente. En todo caso, me comprometo a estudiar un poco mejor este tema de los anticipos. No sabía o no tengo el dato preciso, pero este es uno de los mecanismos, efectivamente, a través de los cuales se va configurando una política de hechos consumados para que luego sea muy difícil impugnar o cuestionar la legalidad y la continuidad de estos proyectos mineros. El gobierno nacional tiene vínculos directos con Adventures Mining, que ha hecho varias fusiones y joint ventures. Una lo hizo con Luminex y con Odin Mining. Posiblemente eso tampoco está plenamente confirmado, pero si es que es Odin Mining quien vendió a CDOC el proyecto minero que ahora está en fase de explotación, luego de la firma del contrato de explotación, probablemente está también vinculado el grupo Novis en este otro proyecto minero. Como ustedes saben, controla aproximadamente el 10% del capital accionario de Adventures, que hizo la fusión con Silvercorp, que tiene ahorita un capital minero sobre más o menos 180,000 hectáreas mineras en el país. El gobierno nacional anunció desde el año anterior adicionalmente la apertura del catastro minero, y ya tenemos información precisa sobre cómo este proceso, que se venía postergando para los proyectos de minería a mediana y gran escala, en el caso de la provincia de Loja, en Utuana, parroquia de Cariamanga, de Celica, ya ha sido entregado. Es decir, en marzo, a finales de marzo, ya se entregaron aproximadamente 9,000 nuevas hectáreas mineras para minería a gran escala en la provincia de Loja, comprometiendo gran parte de la parroquia de Utuana y del cantón de Cariamanga, ¿no? Cariamanga, ¿no? Entonces, efectivamente estamos frente a este hecho de que ya empezaron a entregar nuevas concesiones mineras. Habíamos denunciado
ya como el gobierno nacional firmó un contrato de exploración minera gracias a un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo de $91 millones, y helicópteros han sobrevolado toda la franja oriental de los Andes y todo el sur del país, toda la totalidad de las provincias de Zamora, de Loja y del Oro. Las vimos en la provincia de La Suay también, realizando este trabajo helicópteros. Sí, en toda una zona también de mucha importancia, tanto de hídrica como de producción agropecuaria, que son los cantones de Nabón, de Oña, toda la franja oriental. Hubo Gualaceo, Chordelec, la zona del Zig-Zig. Múltiples fotografías enviaron oyentes desde allá con estas actividades. Pero vayamos, Luis, al punto de quiebre que la organización que usted preside y que tiene múltiples unidades y representantes a lo largo y ancho del país, el Frente Nacional Minero, asevera de que nos encontramos en un punto de quiebre en materia de minería. ¿Cuáles serían los elementos concretos que muestran que el país se encuentra en este punto de quiebre? ¿Y cuál es, en su criterio, la capacidad de control sobre minería legal, ilegal y criminal que ejerce el Estado ecuatoriano? Tal vez una primera precisión, Gustavo. En realidad esto es una organización horizontal, es una articulación de pueblos en lucha. El Frente Nacional Antiminero no tiene una estructura, diríamos, organizacional con un presidente. No es una estructura jurídica, pero tiene múltiples contactos. Hay múltiples voceros, yo sería uno de los voceros, vocero vinculado con las luchas en el sur del país, pero tenemos asimismo voceros en el centro, en el norte y en la Amazonía, norte del país. Con esa aclaración, decirle que cumple una función de vocería compartida, y por otro lado, pues, de cierta coordinación, es una articulación de luchas. Segundo, decirle que sí, es un momento de quiebre porque actualmente el país lleva a cabo 3 proyectos de minería industrial a gran escala con ya gravísimas consecuencias en la provincia de Zamora Chinchipe y en la provincia de Bolívar. Y tenemos la referencia del Perú, que ha llevado ya más de 20 años de explotación minera sostenida a gran escala, y que tenemos pues evidencias clarísimas de la destrucción ambiental, de la base productiva del Perú y también de la salud del Perú. Entonces son esos los 2 espejos sobre los cuales nos proyectamos y decimos que en el caso de que se lleve a cabo la minería industrial a gran escala en ese 8% del territorio nacional, más del 40% de las microcuencas hidrográficas del país va a ser afectado irremediablemente, y esto abarcaría al 60% de las subcuencas hidrográficas del país. Si es que a esto se agrega que la pretensión del gobierno nacional desde hace muchos años con el Plan Nacional de Desarrollo Minero, que es expandir las concesiones, los derechos mineros, la entrega, diríamos, del subsuelo ecuatoriano a empresas nacionales y extranjeras, para que en una primera fase hagan especulación con esos títulos, capitalización, y en una siguiente fase explotación, tendríamos el 20% del territorio comprometido de manera directa en este tipo de actividades, lo que modificaría la vocación natural, cultural, productiva de extensas regiones del país. Parte de la pregunta que le había hecho es, en su criterio, y su criterio también nos referimos a la organización, ¿qué capacidad de control piensan ustedes tiene el Estado ecuatoriano, Estado comprendido como gobierno central, gobiernos seccionales, sobre los distintos tipos de minería que se están ejecutando en Ecuador? Claro, el problema es que una evidencia, diríamos, del retorno a la vieja ley minera anterior es la fusión, por ejemplo, del Ministerio del Ambiente con el Ministerio de Energía y Minas, actualmente el Ministerio de Energía y Ambiente. Entonces esa fusión hace que los procesos de control disminuyan enormemente. La propia reducción de personal ha hecho que efectivamente los procesos de evaluación de impactos ambientales sean mínimos, no se están llevando a cabo. Como usted sabe, la última ley permite que los proyectos mineros avancen en fases de exploración inicial y avanzada sin procesos de consulta ambiental, con informes notarizados de que por parte de las empresas corporativas de que no
que no van a ser impactos, y entonces se reduce completamente la capacidad de control sobre estas empresas. Vemos que proyectos mineros tan importantes y estratégicos se desarrollan en total opacidad. Tenemos el proyecto de Mirador, que tiene muertos varios ríos, inclusive el río Quimi, el río Zamora. No hay un adecuado mecanismo de monitoreo. Una cosa es lo que dicen los pobladores locales y otra cosa es lo que los exiguos mecanismos de evaluación que son controlados por las propias empresas se llevan a cabo, ¿no es cierto? Entonces, la capacidad de control está reducida a nivel estatal. Los gobiernos locales están siendo permanentemente afectados por su competencia en el tema de el uso del suelo, por ejemplo, o parroquias enteras, cantones enteros que han declarado áreas de uso y conservación sustentable del suelo para garantizar la provisión de agua potable, están siendo afectadas por concesiones. Y finalmente el tema de la minería ilegal es un tema que se ha convertido en una bandera de este gobierno nacional, y efectivamente acciones como las que se han llevado a cabo en algunas zonas del país, podríamos mencionar el Parque Nacional Podocarpus, que aparentemente tendrían una cierta efectividad, no fueron controladas a tiempo, no se estranguló el mecanismo que es de la forma a través de la cual se puede eventualmente controlar el tema de la minería ilegal, por compromisos que varios estamentos del Estado Central, desde el ejército, en el caso por ejemplo del asesinato de este compañero en Bolívar, él denunciaba los vínculos directos de mandos medios del ejército con el desarrollo de la minería ilegal, y entonces es muy presumiblemente ellos los autores también de este atentado. De hecho, la demanda ahorita en fiscalía los apunta a ellos en particular sobre este asesinato. Entonces vemos que el Estado en su conjunto está afectado, está intervenido por los actores vinculados con la minería. Estos mismos actores están vinculados con la minería ilegal, entonces es muy difícil realizar un control efectivo. Creemos que estamos en un momento muy, muy complejo en el país, porque se está consolidando la idea de convertir el país en un Ecuador minero, cuando ese sería el peor negocio que podríamos realizar en términos monetarios y financieros, y considerando la economía en términos mucho más amplios. Lo que estamos haciendo, estimado Gustavo, es descapitalizarnos, es vender mineral en bruto. No sabemos cuánto. Este es un tema importantísimo, Luis, si me permite. Esto del mineral en bruto, que da cuenta también de parte de la pregunta de lo que había hecho, el grado de control que el Estado ecuatoriano pueda tener sobre esto. No han sido pocas las relaciones que se han hecho a la explotación minera en materia de geopolítica. En Escudo de las Américas, la minería estuvo presente. En el acuerdo bilateral entre Estados Unidos y Ecuador, que está firmado y vigente, hay un acápite en el cual Estados Unidos pide preferencia en minería al gobierno de Daniel Noboa. Y yendo más allá, es inminente un encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping, el mandatario ruso, que está programado para este mes de mayo, que se perfila como un intento de estabilizar una relación bilateral extremadamente tensa, en la que el control de las tierras raras juega nuevamente un papel central y estratégico. Esto de las tierras raras, tratamos en alguna entrevista anterior con usted, ha sido un tema que de alguna manera se lo ha archivado, se lo ha tratado de una manera demasiado colateral en Ecuador, pero es un tema fundamental. Usted hablaba sobre cómo se vende al granel tierra triturada, es lo que se llevan las mineras. No sabemos con qué grado de control de esa entidad tan deficitaria como es Arcom, así como del propio Ministerio de Minas. Las tierras raras es un hecho, se han convertido en un recurso crítico para la industria militar fundamentalmente, pero también tecnológica y energética en el mundo. La pregunta sería, ¿qué implicaciones ambientales tiene la extracción de tierras raras en Ecuador? ¿Se está controlando? ¿Hay consideraciones que se han hecho sobre mezclas incluso con otros elementos radioactivos como el torio? Sí, podríamos decir que la apertura del catastro minero va tras la búsqueda de estos minerales raros, estos minerales críticos
pero que también está en ello contemplado, por ejemplo, el litio, pero también el cobre, ¿no? Es parte, diríamos, del espectro, diríamos, de minerales críticos útiles para la industria armamentística, pero para la industria también de la transición energética. China está controlando el 70% de la producción actualmente y del procesamiento de este tipo de minerales. Entonces, evidentemente, Estados Unidos está quedando atrás. Los mecanismos a través de los cuales China tiene el control de los principales proyectos mineros actualmente en el país son mecanismos de mercado, porque los derechos mineros son de libre transacción y en un momento determinado quienes han hecho exploración venden a quien tiene mayor poder económico para comprarlas. Y entonces actualmente bajo el mecanismo de la entrega de nuevos derechos mineros, sobre todo a la franja oriental de los Andes, que está protegida por áreas protegidas, pero alrededor de ellas se podría entregar derechos mineros. Posiblemente lo que vamos a ver en los próximos meses es la entrega con discrecionalidad de estos derechos mineros a actores vinculados con empresas que estarían dentro del control geopolítico de Estados Unidos y del gobierno de Donald Trump. ¿Hay evidencias o indicios que sustenten esta preocupación, esto de la venta o la entrega de tierras a granel como producto final de la minería? Las cifras, por otra parte, del Servicio de Rentas Internas hablan de exportaciones, varios miles, 3.500 millones de dólares anuales que estaría exportando las mineras, que lo van convirtiendo ya en el primer contribuyente al fisco, pero hablan en esas cifras en cuanto a exportación, no a pago de impuestos, que hay que hacer impuestos, tasas, regalías, que hay que hacer una gran diferencia. Sobre el tema de las tierras raras y la entrega de material a granel, efectivamente existe algún tipo de evidencia de que se está entregando y se está llevando por parte de las compañías chinas, particularmente material triturado de Ecuador, sin procesar para procesarlo en la China. Claro, el contrato de miradores, claro, se puede explotar, diríamos, los minerales que se declaró en los estudios de factibilidad, como cobre, oro, plata, molibdeno, pero también dice el contrato que pueden explotar o llevarse todos los minerales que encuentren, inclusive las tierras raras. Entonces, China, a través de su consorcio estatal CRC Tongguan, está exportando aproximadamente 1.200 millones de dólares anuales, pero no sabemos exactamente cuáles son los minerales que se están llevando. No hay un proceso de auditoría, como usted dice, ni ARCOM ni el Ministerio han hecho un proceso de auditoría ni una sola vez en estos 6 años de explotación sobre el tipo de mineral que estaría llevándose a través de estos concentrados de minerales que solamente reportan oro, cobre principalmente, oro y plata, nada más. Entonces, efectivamente, ahí hay un déficit de información, déficit de auditoría, déficit de control estatal. Por otro lado, sabemos que en la entrega de estas primeras concesiones de minería a gran escala, el concesionario benefactor es nuevamente un grupo vinculado con el grupo Novis. De las 9.000 hectáreas están entregadas a Explo Rumiñahui, que es del grupo Salazar Resources vinculado con el grupo Novis, que son quienes están ahorita en la fase de explotación del proyecto de Curi Mining en la provincia de Bolívar. Entonces, como es discrecional la entrega de nuevos derechos mineros y hay este acuerdo de privilegiar a Estados Unidos como principal beneficiario de la explotación de tierras raras, nada nos sorprenderá que el mecanismo a través del cual se entreguen estos derechos mineros, que es a través de vía administrativa, el propio gobierno discrecionalmente entregue a quien más le conviene en términos geopolíticos, que será los intereses de Estados Unidos. Pueden haber posiblemente incluso acuerdos entre, por ejemplo, las empresas como Salazar Resources y empresas norteamericanas para desarrollar estos proyectos en fase de exploración para luego pasarlas en fase de explotación a estas empresas que se llevarán nuevamente el mineral en bruto. Nosotros estamos exportando lo que millones de años ha requerido la naturaleza para crear. Estamos exportando minerales en bruto, estamos exportando enorme cantidad de energía acumulada, orden, y nosotros nos estamos quedando con el desorden que no está siendo contabilizado por las cuentas nacionales.
todos los pasivos ambientales, sociales, culturales y todas las posibilidades de convertir a nuestro país en una potencia económica en términos culturales y de biodiversidad están siendo desplazadas por este proyecto que nos está básicamente dejando muerte y contaminación. Eso no está contabilizado en las cuentas nacionales. Los impuestos que el Estado recibe, producto, diríamos, de esta exportación, están reducidos. Usted recordará que el gobierno de Correa formuló una ley que todavía concebía en su naturaleza central esta concepción, diríamos, de entrega de minerales a gran escala a través de los derechos mineros, es decir, una figura de cesión de derechos mineros y de luego de que estos mecanismos pasen a mecanismos básicamente económicos de las bolsas de valores a ser tratados, incorporó un concepto importantísimo que eran los ingresos extraordinarios, producto, diríamos, del incremento de los precios de los minerales, pero por presión en ese entonces de Kinross, que luego pasó a ser de Lundin Gold, de la empresa sueca canadiense, esto se suspendió. Entonces ahora los millonarios ingresos que está recibiendo, por ejemplo, Lundin Gold, producto, diríamos, del incremento, de la triplicación de los precios del oro, el Estado no recibe un centavo. Todo eso pasa a ser utilidades netas. Se ha reportado en el último reporte de Lundin más de 800 millones solamente de rentabilidad que ha sido repartido entre sus accionistas, mientras el Estado sigue recibiendo el 5.5% de las regalías mineras. El tiempo se nos va agotando, Luis, no quisiera dejar de poner... 1.700 millones de dólares, calcula el 5.5%, está recibiendo menos de 100 millones de dólares en términos de regalías del Estado por este proyecto minero. Bien, le decía, no podemos dejar de poner en un primer plano la tragedia humana, la denuncia que usted acaba de informarnos de un hecho que se ha dado el día sábado, la muerte de Remigio Urbano, asesinado en la provincia de El Oro, hasta donde vamos indagando. Él no había sido un desconocido, era un activista minero, un hombre que conocía el territorio, los ríos, las vetas y también las tensiones que crecen alrededor del proyecto Cangrejo, que es al momento la mayor apuesta aurífera del país y uno de los epicentros de disputa entre minería industrial, minería artesanal y economías ilegales. El proyecto Cangrejo, con reservas estimadas en millones, de onzas de oro y cobre, se ha convertido en un imán de intereses. Y Remigio había denunciado presiones, amenazas, tensiones crecientes. No era un opositor frontal al proyecto, pero había sido, sí, un crítico de la forma en que se estaba reconfigurando el territorio en esa zona pesquera, artesanal y con alto valor ecológico. Conocemos que hablaba de desplazamientos silenciosos, de acuerdos que no incluían a todos, de la llegada de actores externos que alteraban la economía local, y hoy este activista Remigio Urbano está muerto. Así es, estimado Gustavo, se suman, diríamos, las pérdidas humanas que implica este proyecto violento por su propia naturaleza. El proyecto implica desplazamientos, el proyecto implica afectaciones a las poblaciones locales, a la soberanía alimentaria del país y a la exportación de bienes primarios en el país, como por ejemplo el mismo banano, el cacao. En estas zonas de transición, no es una zona pesquera propiamente. Santa Rosa es una zona muy productiva, pero que todos sus ríos, diríamos, afectan a los estuarios donde se lleva a cabo la actividad del camarón y estos otros rubros del cacao, del banano. Entonces, efectivamente, lamentamos muchísimo este nuevo acto de violencia y no podemos quedarnos callados frente a ello. Denunciamos al país que estamos siendo perseguidos, que estamos siendo asesinados y que a pesar de ello seguimos articulando un proceso de lucha por la defensa de los bienes comunes del país y por la construcción de un proyecto alternativo de vida para el país. Bien. Le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Gracias, Gustavo, una vez más. Declaraciones del economista Luis Corrales, portavoz del Frente Nacional Antiminero.